Cordial saludo nuevamente con ustedes en este espacio tan agradable para que podamos compartir el módulo de gestación saludable que hoy tiene por objetivo hablar del tema de lactancia materna, pero quizás desde un enfoque que no lo hemos tocado, digamos, de manera muy común, sino que son nuevos estudios frente a la importancia que tiene desde el punto de vista más molecular y celular la leche humana y cómo eso realmente es la base o el fundamento para hablar de los orígenes tempranos de salud, cómo promovemos la salud con un buen inicio de vida. Entonces vamos a comprender realmente que el amamantamiento es una conexión íntima y amorosa, por supuesto, con ese nuevo ser que va a potenciar su crianza humanizada y saludable y que es la mejor inversión para la vida y el ecosistema. Entonces vamos a hablar del tema de lactancia materna y epigenética, ¿cierto? Y la importancia que esto tiene en la salud pública a corto, mediano y largo plazo. Voy a hablarles de una introducción, vamos a hacer unas notas introductorias, unos conceptos, ya tocamos propiamente leche humana y epigenética, y esto ¿qué tiene que ver con el origen temprano de salud y enfermedad? La famosa teoría DOHAD del Dr. Barker, de la cual les hablé en una pasada conferencia, que era relacionada con la alimentación y nutrición de la mujer durante la gestación. La lactancia materna realmente ha sido destacada como una práctica de crianza saludable. Realmente no la tenemos que ver solo desde el punto de vista de alimentar bien un niño o nutrirlo bien con el mejor alimento que tiene, sino que más allá de eso, de la propia alimentación y nutrición, es todo lo que potencia y va cimentando en ese nuevo ser para protegerlo de muchas enfermedades infecciosas en sus primeros años y crónicas no transmisibles en sus años posteriores. Tanto la Organización Mundial de la Salud como UNICEF, la FAO, la Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil, IFAN, UABA, la Liga Internacional de la Leche, la Academia de Medicina de Lactancia Materna, los consultores internacionales y muchas sociedades científicas de nutrición internacionales avalan la lactancia materna en los primeros 6 meses de vida como forma exclusiva de alimentar el niño y complementada con alimentos seguros, nutritivos, de buena calidad hasta los 2 años o más. Infortunadamente tenemos estas cifras de lactancia y podríamos preguntarnos de muchas maneras ¿por qué? ¿Por qué? Porque realmente siendo la lactancia una práctica de crianza tan saludable, ¿qué es lo que está pasando? Especialmente en el último decenio, que las encuestas de situación nutricional en el país nos revelan que en el año 2005 esta era la prevalencia de lactancia materna en menores de 6 meses, lactancia materna exclusiva. 1 de cada 2 niños prácticamente eran alimentados al pecho de manera exclusiva. Miren qué pasó en 2010 y miren lo que tenemos a 2015, que es la última encuesta de situación nutricional. El panorama mundial no es tan alentador y realmente por eso uno de los objetivos de desarrollo sostenible y una de las metas de nutrición de los niños, de la alimentación del niño y del lactante, es que por lo menos el 50% de los niños de menores de 6 meses sea amamantado exclusivamente al pecho. La Organización Mundial de la Salud, UNICEF, tienen bastantes, módulos, manuales recopilados sobre evidencia científica de la importancia de una alimentación óptima en los primeros años de vida. Y específicamente este documento, Capturar el Momento, el inicio temprano de la lactancia materna, es un manual muy importante y nos habla realmente de que cuenta cada minuto para la vida del niño, para su salud, cuenta cada minuto que no esté tomando leche materna desde que nace. O sea, la idea o la meta es
que el 100% de los niños recién nacidos tengan alimentación al pecho exclusiva en la primera hora posparto, o sea, que puedan ser amamantados y no esperar más de 1 hora dentro de la primera hora. Y aquí hay unos tiempos y unos riesgos que nos dicen que entre más tiempo vayamos esperando, más es la probabilidad de enfermar y de morir en el niño. Cuando no es en la primera hora, si esperamos 24 horas y si esperamos más de un día para ponerlo en contacto con el pecho de la madre y que la madre lo amamante, tenemos más riesgos con ese niño y que ese niño se enferme y pueda morir. Igualmente se está fortaleciendo, precisamente por esto se está fortaleciendo mucho la estrategia, digamos, de los hospitales amigos del niño. En algunos dicen hospitales amigos del niño, de la mamá, de ambos. Aquí en Colombia es estrategia IAMI, Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia Integral. Integral porque además de lactancia materna, se trata de dar una serie de pautas importantes y de protocolos para la alimentación de las mujeres en periodo de gestación, lactancia y los menores de 2 años. Todas las instituciones que atienden mujeres y niños deberían de ser instituciones IAMI con un protocolo bien establecido y unas prácticas clínicas adecuadas para promover la salud materno-infantil. Precisamente esto nos habla de que este periodo es una ventana crítica para el establecimiento de la lactancia y para brindar apoyo a las madres y a sus familias. Esto habla de los 10 pasos de una lactancia materna exitosa, que yo creo que ustedes van a tener más oportunidad en nuestras lecturas complementarias de poder, digamos, estudiarlas, discutirlas y revisarlas. Algo muy importante, una pauta muy importante es cumplir con el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, ¿cierto? En Colombia ha habido evaluaciones de ese código y se viola mucho el Código de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Se viola demasiado. El Ministerio de Salud lo sabe y la idea es que todos tomemos conciencia frente a esto. ¿Qué papel jugamos frente a esto? Que digamos lo que tenemos que promover es una alimentación sana, saludable y la mejor que sin duda alguna es la leche materna. Tenemos que tener la política escrita en nuestras instituciones, establecer un monitoreo, un seguimiento continuo a todo cómo se da esta implementación de esta estrategia y el sistema de manejo de datos. El equipo de salud debe estar fortalecido, debe estar capacitado, porque muchas veces los equipos de salud cambian. Hay mucha entrada o salida de personal y eso puede dar al traste con una buena atención, aunque tengamos la política escrita, aunque la conozcamos, siempre hay que capacitar el personal y el personal debe mantener, digamos, se debe mantener en sintonía con esta estrategia. Discutir la importancia del amamantamiento, ya no solamente es con las madres, sino con las familias, el contacto piel a piel inmediato del que ya hablábamos, apoyar a la madre para iniciar y mantener la lactancia materna. Las nuevas RIAs o rutas integrales de atención en salud nos hablan de que hay que tener prácticamente muy a la mano, digamos, todo lo que es el manejo de situaciones comunes, ¿cierto? Y estar, digamos, cerca a la madre posparto para que ella pueda tener un acompañamiento y que estemos seguros de que cuando ella es dada de alta, la madre está, digamos, empoderada de esa lactancia. El alojamiento conjunto, ¿cierto? Solo por motivos ya pues muy de largo médico, que los médicos lo detecten que sea importante, pues se separará el niño de la madre, pero la madre debe estar al lado de la incubadora o permitírsele que esté cerca, que se pueda extraer su leche, que se la pueda dar directamente, pero no separar el niño de la madre, es lo ideal. Bueno, y absolutamente nada de biberones y chupos, porque eso lo vemos mucho en las instituciones, a pesar de ser IAMI. Y coordinar prácticamente una atención oportuna, que esté pues ya, digamos, la cita de la madre cuando la madre salga del hospital. Bueno, ahora entrando ya en la materia de lactancia materna y epigenética, este es un tema de mucho interés
digamos, porque la nutrición es de los, digamos, factores que más afecta el genoma que tenemos. Entonces, realmente nosotros nos vamos a parar en este concepto de nutrigenómica y es cómo los nutrientes y los compuestos bioactivos que tienen los alimentos que diario no los comemos señalizan nuestro DNA, específicamente nuestros genes, que son los que producen todas las proteínas y sustancias que bioquímicamente nos facilitan la vida, ¿cierto? Que bioquímicamente son importantes para poder subsistir. Entonces nos vamos a parar en este concepto, cómo los nutrientes afectan nuestros genes y realmente cómo eso puede hacer que haya una expresión de genes positiva o negativa y que esto, digamos, nos vaya dando en una tendencia hacia la salud o de la enfermedad. Esto es otra parte de la genómica nutricional, que es estudiar cuando hay alteraciones propiamente o polimorfismos en los genes o mutaciones o cambios de bases de nucleótidos. Es como esa alteración, pero en el código genético nos determina qué alimentos o nutrientes podemos o debemos de comer en más o menos cantidad. Pero aquí no nos vamos a parar sino desde la nutrigenómica, en este caso con la leche humana. Este es el concepto, son muchos los factores que pueden influenciar nuestros genes y darnos un fenotipo en particular, pero vamos a hablar específicamente de uno de los más importantes, que es la dieta. ¿Qué es la epigenética? La epigenética es un concepto de hace muchos años, desde el siglo pasado, 1940, cuando Conrad Waddington nos hablaba de que eran las interacciones de los genes con el medio ambiente. Anteriormente nos parecía que todo lo que heredábamos de nuestros padres en ese genoma podía realmente, lo íbamos a expresar y que no había manera de cambiar esa situación. Pero ahora ya se sabe realmente cómo nuestro metabolismo, nuestro fenotipo, puede estar modulado por factores del medio ambiente y es uno de los mecanismos claves, la epigenética, para programar el desarrollo. Y en este caso que estamos hablando de nutrición intrauterina con la madre, la alimentación de la madre, y ya ahora posparto con la alimentación del lactante y con la leche humana, nos damos cuenta de todo lo que puede ser programado mediante una buena lactancia materna. La epigenética ha sido denominada como la ciencia que estudia los genes, pero más allá de los genes, más allá del código genético. Todas estas modificaciones que se den epigenéticas en periodos críticos, ventanas críticas del crecimiento y desarrollo, como decíamos, el crecimiento intrauterino y los primeros años de vida pueden ser críticas para el crecimiento y desarrollo humano y también críticas para configurar un perfil hacia la salud o una trayectoria hacia la salud o hacia la enfermedad. Todos queremos estar sanos, por supuesto. Todos queremos tener una calidad de vida y que en nuestros años posteriores pues tengamos una buena salud. Recordemos que el DNA, pues en mucha parte del DNA no se transcribe, solo pedazos pequeños que corresponden a los genes se transcriben y después se transcriben a diferentes RNA. En este caso vamos a hablar del RNA mensajero y estos producen realmente unas proteínas, las proteínas de nuestro cuerpo, que son muchas. Por ejemplo, todas las enzimas para el metabolismo humano y la bioquímica son proteínas. Los receptores celulares por los cuales se señaliza la célula y se escuchan, digamos, de alguna manera las señales del medio ambiente extracelular, todas son de constitución proteica. Factores de crecimiento celular son también proteínas y otras moléculas muy importantes que tienen que ver con el sistema inmunológico. O sea que realmente lo que pase aquí, digamos, en el gen, todo lo que pueda llegar al núcleo y pueda aumentar o disminuir la expresión de un gen que necesitamos sea una proteína para transportar un nutriente, para el crecimiento celular, nos va por supuesto a afectar todo nuestro metabolismo y finalmente a configurar un fenotipo de salud o enfermedad, lo que llamamos un fenotipo de diabetes, un fenotipo de hipertensión, un fenotipo muy saludable, ¿cierto? También, por supuesto. Las modificaciones epigenéticas son de muchas formas. Hay muchas modificaciones epigenéticas. Las que más se han estudiado básicamente obedecen a la metilación del DNA, a ponerle grupos metilo a las citosinas del DNA,
a modificar las histonas, que son las proteínas a las cuales se enrolla el DNA, y también hay otro tipo de modificaciones. Vamos a ver realmente las más sencillas por no alargar mucho el tiempo, ¿cierto? Lo más importante es que la leche humana contiene, además de nutrientes, muchos compuestos bioactivos que pueden señalizar o ser moduladores de la expresión de genes a través de digamos, de los compuestos químicos que en sí misma tiene, que pueden aumentar la expresión de nuestros genes o disminuir la expresión de algunos genes. Entonces, realmente la alimentación cambia nuestro genoma. Tenemos un genoma igual en cada célula y en los distintos sistemas y órganos, pero distintos epigenomas, dependiendo de lo que comemos. En la epigenética, entonces, les decía, metilamos el DNA, hay metilación del DNA, estas son modificaciones epigenéticas. Modificamos las histonas, que son las proteínas a las que se enrolla el DNA, y también se producen, digamos, RNA de interferencias o microRNA, que muchas veces lo que interfieren también es que cuando ya hay un RNA, digamos, transcrito, un RNA mensajero, ellos se le pegan a ese RNA y no dejan que la expresión proceda. La leche humana es un alimento único y especial. Nunca pensemos que la industria farmacéutica, por más que trate de acercarse y de simular algunos compuestos de la leche humana, lo va a lograr de manera efectiva. O sea, puede que haya similitud en las cantidades de algunos nutrientes, hablo de los macronutrientes, y que se traten de asemejar a algunos compuestos, pero está lejos, muy lejos, la industria y las leches de fórmula o las fórmulas de ser iguales a la leche humana. La leche humana se adapta a las necesidades del lactante, la leche humana cambia con la alimentación y nutrición de la mujer. Entonces, la nutrición mediante la leche humana es prácticamente perfecta, ¿cierto? Es un alimento que durante millones de años ha sostenido a la evolución humana y tiene lo que yo les decía, compuestos bioactivos, además de sus nutrientes que son especiales en cantidad y calidad, tiene unos compuestos bioactivos muy importantes que tienen modulación epigenética. Entonces, en los macro y micronutrientes encontramos una cantidad y una calidad adecuada a las necesidades del lactante, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales y agua. Y en los compuestos bioactivos hablamos de que la leche humana tiene enzimas, tiene hormonas como la leptina tan importantes, factores de crecimiento, oligosacáridos que no se digieren, sino que oligosacáridos que están en nuestro intestino y lo que hacen es promover el crecimiento de una microbiota intestinal saludable. Tiene aminoácidos como la taurina, prostaglandinas, entre muchos otros compuestos. Esta es la composición general de la leche humana en una composición adecuada porque solamente tiene 1% de proteínas, lactosa en muy buena cantidad y una muy buena cantidad también de lípidos, entre ellos colesterol y ácidos grasos de larga cadena. El componente que más puede variar son algunas vitaminas hidrosolubles dependiendo digamos, del consumo de la madre, que cuando ya es muy deficitario, de pronto el contenido puede disminuir, y el contenido de grasas, que puede cambiar sobre todo en su calidad dependiendo de la dieta de la madre, tanto desde la gestación como en la lactancia. Pero la composición es idónea para el lactante. Realmente el contenido de carbohidratos, estos oligosacáridos, ocupan digamos, una cantidad muy especial en la leche humana porque precisamente se trata de fortalecer toda la microbiota intestinal y del trofismo también de la mucosa intestinal. Estos son algunos estudios, yo los traje aquí y a ellos me voy a referir particularmente porque se está haciendo mucha investigación con amamantamiento y leche humana y cambios epigenéticos en el lactante y eso cómo procede para salud y enfermedad en un futuro. Por ejemplo, es un artículo de 2017 sobre los efectos de amamantar
el niño, dar leche materna, sobre la metilación del DNA en la descendencia. Y es una revisión de la literatura. Hacen una revisión muy exhaustiva, bastante buena, de la cual ya les voy a hablar los resultados. Y también está este artículo 2019 sobre la influencia de la duración de la lactancia materna en el epigenoma metabólico del niño. ¿Cierto? Entonces ya nos están hablando prácticamente de todos esos cambios y esos cambios cómo se van relacionando con la salud futura. Por ejemplo, en esos dos artículos, sobre todo en el primero, nos hablan de que hay menor metilación. Ya les decía yo ahora que era la metilación, ponerle grupos metilo a las citocinas del DNA, y que al parecer los niños que son amamantados tienen menor metilación de este gen. Este gen corresponde o codifica la hormona leptina, que es una hormona anorexígena. ¿Sí? Bueno, vamos a mirar entonces eso en qué se traduce. Si yo tengo más leptina, si el niño amamantado al pecho tiene menor metilación de ese gen de la leptina, generalmente menores metilaciones coinciden con mayor expresión de esos genes. Como es una hormona anorexígena o una hormona, digamos, que disminuye, aumenta, la expresión y codifica una hormona que inhibe el hambre, estos niños van a sentir mayor saciedad. Entonces no son niños que van a sentir hambre a toda hora y que van a estar comiendo, ¿cierto? Es un mecanismo explicativo para la protección de la alimentación al pecho contra la obesidad infantil. Además, la leptina es muy importante para el neurodesarrollo también, para establecer conexiones de las neuronas, vías neurológicas que van a regular también el apetito y el gasto de energía. Entonces todo esto puede explicar por qué los niños amamantados tienen mayor control de su apetito. Otros genes que están menos metilados en los niños amamantados es un gen que tiene que ver con la supresión de tumores. Y en este caso, que el estudio ha sido en ratas, por supuesto va a llegar un momento en que el estudio se pueda hacer en humanos. Este gen codifica un transportador de glucosa. Cuando tenemos menos metilación, recuerden, eso generalmente coincide con mayor expresión del gen. Vamos a tener más de esa proteína. Entonces vamos a tener más en los niños amamantados, más genes o más proteína que nos suprima los tumores, por decirlo de alguna manera. Y va a codificar un transportador de glucosa, o sea que vamos a tener disponibles los GLUT, que son los transportadores de glucosa. Entonces, ¿esto cómo se leería a la luz de la evidencia científica? Que amamantar, y esto ya tiene evidencia epidemiológica muy sustentada en artículos de la serie Lancet, de la revista, que es una revista muy prestigiosa, de los beneficios en la salud pública, enfermedades crónicas no transmisibles que puede tener una lactancia adecuada en los primeros meses, siendo exclusiva los primeros 6 y complementaria durante 2 años o más. Estos cambios epigenéticos, entonces, de acuerdo con la evidencia epidemiológica, lo que nos están diciendo es que amamantar puede proteger la descendencia contra diabetes y cáncer. En este caso, miren lo contrario. Los niños amamantados tienen una mayor metilación de este gen. Digamos que esto ha sido hecho con descendencia, pero en ratas, pues ratoncitos. Y este gen codifica una proteína que es un neuropéptido orexígeno. O sea que realmente nos daría hambre si se expresa o si se tiene la proteína en mayor cantidad. Nos daría más hambre, el niño tendría más ganas de estar comiendo. Pero con una mayor metilación quiere decir que hay regulación del gen y menor expresión. Entonces esto también podría proteger contra la obesidad. Tener mayor leptina que nos controla el apetito y tener menor neuropéptido Y, que es el que nos está dando a toda hora la sensación y las ganas de estar comiendo. Entonces, amamantarse al pecho por muchas razones, pero especialmente razones epigenéticas, protege contra enfermedades crónicas no transmisibles. Pero todo hay que decirlo, también hay limitaciones en estos estudios. Mientras se coge mayor número de población, se hace un seguimiento con indicadores que se puedan medir al principio, durante y después, cuando se presenta, digamos, la enfermedad
o en ese mejor estado de salud, comparando niños amamantados de manera óptima con aquellos que no pueden ser amamantados o no fueron amamantados de manera óptima, pues vamos a tener, digamos, unos estudios más robustos. Tenemos que aumentar, se dice mucho, la calidad y la cantidad de estos estudios, sobre todo la calidad y los N. Realmente, en términos generales, sí se podría decir que la alimentación al pecho puede influenciar la metilación, que sería muy bueno si podemos mirar metilaciones diferenciales, porque hay genes que se metilan de manera diferente, ¿cierto? Dependiendo también de la alimentación, entonces tener en cuenta de pronto un grupo que sea alimentado de manera diferente. Y de todas maneras, en la epigenética, como hay otros factores que influyen, hay que tener en cuenta algunos pregestacionales, como es el índice de masa corporal materno, la paridad, el número de partos que haya tenido la madre, inclusive, y la gestación, tener en cuenta si la madre fuma o no, o sea, amamanta, pero fuma también, el tipo de parto y el peso al nacer del niño, porque estos todos pueden ser factores que influencian la epigenética, digamos, los cambios epigenéticos y que son propios pues de la madre. Este es otro artículo muy importante donde se midieron digamos, los niveles de unas hormonas en el suero de los niños, adiponectina, leptina, insulina, en la leche materna y qué asociación tenían, digamos, con la composición y las características del niño en el primer año de vida. Lo más interesante aquí fue que la concentración de leptina, una de las conclusiones más importantes, es que la concentración de leptina de la leche humana a los 4 meses de lactancia se asoció inversamente con el peso para la longitud o el IMC en los lactantes a los 4 meses y al año de edad. O sea, como la concentración de leptina es más alta, los niños tienen más leptina también en suero y eso asocia con tener un peso más adecuado, por decirlo de alguna manera, un IMC más adecuado en esos niños a los 4 meses y al año de edad. Esto habla de la genómica de la lactancia, es también el papel de algunos nutrientes, nos habla de la nutrigenómica, la nutrigenética en la composición de ácidos grasos de la leche humana. Y aquí me refiero muy importantemente, ellos se refieren a los epinutrientes que tiene la leche humana. Se les dice epinutrientes porque pueden modular o modulan el epigenoma. Entonces son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Dentro de los carbohidratos, los nutrientes que más se han estudiado con esas modificaciones, sobre todo en la microbiota, son los oligosacáridos no digeribles. Y la microbiota parece que tiene una interacción muy fuerte con la nutrición del niño para dar esos fenotipos también de obesidad y de enfermedades crónicas no transmisibles. Los oligosacáridos de la leche humana son unos prebióticos bastante importantes en la nutrición y en la salud del niño. Con respecto a los lípidos, son los ácidos grasos de larga cadena, los LC-PUFAs, sobre todo de la línea N3, que son el alfa-linolénico, el DHA y el EPA, del cual les hablé en la conferencia de alimentación y nutrición de la gestante. El colesterol es muy importante y la leche humana tiene muy buen contenido de colesterol y esto ayuda a que el niño pueda manejar ese metabolismo del colesterol cuando él pase a una dieta que tenga alimentos y le provea colesterol. Y las proteínas, dentro de las proteínas que más se ha visto que pueden tener efectos protectores en la lactoferrina. Además, la leche humana tiene también estos RNA no codificantes y microRNA que regulan también de manera posttranscripcional la expresión de genes. Dentro de los LC-PUFA, recuerden la línea omega 6, que es la del ácido linoleico, y la línea de los omega 3 del ácido alfa-linolénico, del cual es el que menos consumimos en la dieta y que aquí el consumo debe ser bueno de pescados, teniendo cuidado porque los pescados también están contaminados con mercurio. Entonces nos hablan de 1 o 2 porciones en la semana de 100 gramos para evitar la contaminación por mercurio, ¿cierto? Y tratar de tener otras fuentes, algunos aceites, yo ya les había comentado, son también buenas fuentes de omega 3, pero principalmente los pescados. Todos estos ácidos grasos de larga cadena, especialmente los del alfa-linolénico, el EPA, eicosapentaenoico y el docoxa,
hexaenoico DHA modulan los factores de transcripción nuclear, van al núcleo y pueden hacer, digamos, desde el punto de vista genético o epigenético, variar la composición de lípidos de la misma leche humana. En cuanto a la composición de los ácidos grasos de la leche versus leche de vaca versus leche humana, tenemos una completa diferencia, y es que la leche de vaca tiene más ácidos grasos saturados, menos insaturados, mucho menos insaturados, mucho menos DHA, mucho menos EPA que la leche humana, y esto es en cuanto a monoinsaturados, y en cuanto a poliinsaturados, la leche humana, que son el DHA y el EPA, son mucho más alto el contenido prácticamente en la leche humana versus la leche de vaca. Esto es un esquema para mostrar la importancia que tiene digamos, en el desarrollo y en el crecimiento en los niños, los LC-PUFAs, especialmente los que se mencionan, DHA, ácido araquidónico en este caso, y el EPA, ¿cierto? Tanto pues en el desarrollo cerebral, muy importante en la expresión de genes, que es lo que estamos hablando, en la formación de neurotransmisores, en la retina, pues en el desarrollo visual. Esto es como nuestros ácidos grasos, o los de la madre o los del niño en este caso, dependiendo a dónde lleguen ellos, que generalmente están en el torrente sanguíneo. Estos ácidos grasos entran a la célula, tienen un receptor. El receptor, digamos, los mueve en el núcleo, y ellos se van a unir por este otro lado a receptores de la vitamina A. Este es un receptor de vitamina A. Tenemos que tener la vitamina A acoplada a su receptor. Se forma un heterodímero. Esto es una proteína receptora de vitamina A. Esto es digamos, una proteína que digamos, liga el ácido graso que está, digamos, en el plasma, liga después aquí en el núcleo, se forma un heterodímero y todos van al DNA precisamente para, con este heterodímero, aumentar o disminuir la expresión de algunos genes. Digamos que si tenemos ácidos grasos en buena cantidad, esto va a mejorar, digamos, la expresión de algunos genes que tienen que ver con la captación y el metabolismo de lípidos, la homeostasis de la glucosa y efectos antiinflamatorios. Recordemos que esa línea de ácidos grasos N3 es muy importante para el balance inflamación, antiinflamación que se debe tener pues cuando ocurren infecciones. Esto es para mirar que la dieta de la madre durante el embarazo o la lactancia puede modular la composición de ácidos grasos de la leche humana. Y aquí me quiero detener, digamos, en esto, sobre todo en el consumo de ácidos grasos trans. Esto es ácidos grasos trans. Cuando las madres lactantes y gestantes, pero sobre todo las lactantes, porque estamos hablando de la madre que está lactando a su hijo, son muy dadas a comer alimentos con alto contenido de ácidos grasos trans, productos industrializados, ¿cierto? Altamente calóricos, tortas, donas, etc. Esto hace que las madres inhiban unas enzimas a nivel genético, se inhiben estas enzimas, y estas enzimas son muy importantes porque son las que nos producen el EPA y el DHA. Entonces quiere decir que la calidad de las grasas de las madres que se alimentan mal, que se alimentan con alto contenido de ácidos grasos trans, van a tener menos EPA y menos DHA. La idea es que la madre tenga un buen contenido, ni bajo ni alto, de estos ácidos grasos poliinsaturados. Esto es ácidos grasos poliinsaturados, y ahí se nos da todo. Las madres que tienen a veces un bajo contenido hacen unas adaptaciones en sus enzimas para que la leche aumente el contenido de EPA y DHA. Y cuando ya el contenido es muy, muy alto y tampoco se requiere, se disminuye la expresión de estas proteínas o de estas enzimas que son elongasas y desaturasas, y se produce menos EPA y DHA. Esto es lo que hace la madre para adaptar el contenido de ácidos grasos y buena calidad para darle a su hijo. En unos estudios se ha visto que madres de bajos ingresos económicos y, digamos, muy desnutridas, malnutridas y muy enflaquecidas pueden llegar a producir menos DHA
en sus leches, ¿cierto? Y estos son los resultados, hay que mirarlos bien, ahí les dejo el artículo, ¿cierto? Es el artículo de 2019, esto es una comunicación corta en madres de bajos ingresos y cómo realmente este DHA en mujeres, en estas mujeres a los 3 meses que se evaluaron las leches puede tener un contenido muy bajo de DHA. La ingesta recomendada por la FAO, la Organización Mundial de la Salud, es que la leche humana debe tener 0.3% mínimo, digamos, de DHA, ¿cierto? Entonces, poblaciones con bajo consumo de pescado pueden tener, digamos, las madres podrían tener, y una mala nutrición inadecuada podrían tener menos contenido de DHA. Finalmente, también el contenido de lípidos y la composición de lípidos puede cambiar dependiendo de lo largo que nos dure la leche o el amamantamiento. La idea es que se provean, y si se proveen los ácidos grasos adecuados, la mamá va haciendo un cambio, ¿cierto? Dependiendo de su dieta, la duración de la lactancia, pero nunca para decirle a la madre que esa leche, digamos, cambia de manera negativa para su hijo, que ya no tiene el contenido que es. Recordemos que la leche materna es adecuada los primeros 6 meses sin darle nada más al lactante. En el segundo semestre de vida, la leche humana puede proveer prácticamente la mitad, seguir proveyendo la mitad de los requerimientos energéticos y el 50, el 75% de los nutrientes, de los micronutrientes. Y en el segundo año sigue siendo un alimento muy importante para proveer la energía, parte de la energía que el niño requiere en ese segundo año de vida. Esto ya, que son la parte final, es como para mirar cómo también hay estudios de que un amamantamiento adecuado puede hacer que el niño establezca una microflora muy importante que tiene alta relación también con esos orígenes tempranos de salud y enfermedad. Recuerden que esto es orígenes tempranos de salud y enfermedad, que es toda la teoría Dohad, ¿cierto? Entonces se habla del papel del microbioma y también, digamos, del nexo que hay entre la nutrición temprana, microbiota y desarrollo de la salud a largo término. Y hay un metaanálisis de esta revista que es tan importante, Nature, que es un metaanálisis de los efectos de la lactancia exclusiva sobre la microbiota intestinal de los infantes en muchas poblaciones. Y la gran conclusión es que la leche humana tiene un papel muy importante en el desarrollo de la microbiota intestinal y arroja luz sobre cómo esos primeros meses de vida van a tener un impacto muy importante sobre la salud a corto y largo plazo. Este es realmente un esquema, está en esos artículos que les traje. Es un esquema, ustedes se pueden detener más a mirarlo, sobre cómo la nutrición de la madre, la nutrición del recién nacido y del lactante y todo lo que es el microbioma va a tener una interacción para dar finalmente una buena salud y para poder, digamos, hablar de esa buena trayectoria en esos primeros 1000 días de vida que se constituyen una ventana crítica de oportunidades para la salud. Entonces, cualquier alteración en la microbiota después de nacer, porque la microbiota también se puede alterar, ya se están viendo, digamos, cambios en la microbiota en el niño, desde el punto de vista intrauterino, esa microbiota que puede ser después de que el niño nace, dependiendo de lo que le demos, dependiendo si hay lactancia o no, eso se está asociando mucho con obesidad, diabetes, enfermedades crónicas no transmisibles, alergia, asma y otras enfermedades autoinmunes. Entonces, la invitación es a que realmente apoyemos nuestras madres para que ellas amamanten de manera adecuada y óptima el mayor tiempo posible. La Organización Mundial de la Salud, los organismos internacionales, los comités científicos, las sociedades en general, sociedades de pediatría, de nutrición, muchas sociedades apoyan toda esta evidencia científica, pero esto tenemos que traducirlo en el quehacer día a día con nuestras familias gestantes y lactantes, empoderarlas porque ellas tienen el poder para amamantar. Fisiológicamente pueden hacerlo y lo que necesitan es un buen acompañamiento, inteligente, respetuoso, amoroso y con calidad para poder hacer una buena lactancia. Muchas gracias.